discapacidad y también cuáles son los tipos de discapacidad que existen. Ahorita veremos que pues quizá en nuestra mente tenemos solo ubicadas algunas cuantas, pero pues entre más vamos conociendo, entre más vamos informándonos sobre este tema, pues nos damos cuenta que hay muchísimas discapacidades y que algunas pues a lo mejor ni siquiera las teníamos tan presentes en nuestras mentes. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y antes de todo, a mí siempre me gusta partir como desde lo súper básico, porque creo que es la mejor manera de entender un tema, de comprenderlo y de hacerlo pues muchísimo más amigable para todos. Entonces, primero, ¿qué entendemos por discapacidad? Igual, si me pudieran, me parece que, bueno, sí, si pudieran compartir en el chat. eh, ¿Qué es lo que ustedes conocen o entienden por discapacidad? Estaría buenísimo y pues alguien me ayudará a leerles. ¿Me pueden ir compartiendo eso, por fin? Les voy a agradecer mucho. No sé si ya hay respuestas o no. ¿No? Ponen en el chat qué es la limitación para realizar cualquier actividad. Ok, súper, muy bien. La limitación. ¿Alguna otra idea que surja? Muchas personas dicen que no saben cómo definirlo. Ok, ok. Está bien, se vale también. Y justo ese es el chiste, ¿no? Como ir encontrando esas, pues sí, esas ideas, esos conceptos que a lo mejor nos van a ayudar. ¿Hay alguna otra idea que les surja? Sí, pusieron dificultades en el entorno. Y alguien puso, qué raro. Ay, no, eso no es. Pusieron diferencias o restricción que complica realizar actividades, dificultad física o mental. Ok, estamos hablando de dificultades, limitaciones, faltas, también alguien aquí está poniendo. Muy bien, también que el entorno no se adecue a las necesidades que tenga una persona totalmente. Y ahorita es lo que vamos a checar. Muy bien, pues bueno, entonces ya vamos encontrando ahí unos conceptos clave, algunos conceptos interesantes sobre qué entendemos por discapacidad. Y quizá lo que pasa es que no tenemos muy claro el concepto, pero sí tenemos claras algunas imágenes. Y eso es algo que también vamos a ir descubriendo ahorita. Entonces, pues bueno, antes que nada, creo que lo más importante es que partamos de qué es la discapacidad, porque así es la única manera en la que vamos a entender todo lo demás. Entonces, pues resulta que a lo largo de muchísimos años, muchísimo tiempo, pues han habido diferentes concepciones de qué es la discapacidad. Las personas se han dedicado a definirlo pues de maneras distintas dependiendo del contexto en el que se encuentran. Quizá muchas de estas definiciones que se han dado a lo largo del tiempo, pues no habían sido las más acertadas o atinadas. Y estas mismas definiciones o estas mismas conceptualizaciones que se tenían sobre la discapacidad, pues nos llevaron a invisibilizar a este grupo, al grupo de las personas con discapacidad. En el 2006 surge una convención que la verdad es que cualquier persona que esté interesada en temas de discapacidad tiene que conocer, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención pues es un documento en donde se van especificando y se van hablando de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y uno podría decir, pues también, ¿no? O sea, pues las personas con discapacidad son humanos, son humanas. Entonces, ¿por qué tener que hacer una convención específica para hablar sobre sus derechos, que no son los mismos que los de las demás personas? Pues no, porque por lo mismo que yo les contaba que pues durante muchos años nos decidimos, bueno, no, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no, pero la sociedad
se encargó quizá de invisibilizar o de restar importancia hacia el goce de derecho de estas personas, pues obviamente a veces ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos de qué se trata y los pasamos por alto. Entonces, pues bueno, esta convención nos habla de que la discapacidad o las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen alguna deficiencia, y ahorita me gustaría centrarme un poquito en eso, alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo y que al interactuar con diferentes barreras del entorno pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, con las demás personas. Entonces, bueno, aquí hay muchos detalles pues que podríamos comentar y podríamos hacer toda esta sesión para analizar la definición de qué es la discapacidad según la convención. Yo nada más me quiero detener un poquito en esta parte de las deficiencias. A mí la verdad es que me sigue haciendo un poquito de ruido este concepto, este término, porque cuando hablamos de deficiencias, pues hablamos de que algo falta. Y realmente podemos ver que a lo mejor no es que algo les falte a estas personas, simplemente pues tienen características particulares que al interactuar con estas barreras que el entorno tiene, pues hace que tengan ciertas dificultades para participar de manera plena y en igualdad de condiciones. Pero no es tanto, y a mí sí me gustaría que lo cambiáramos un poquito, digo, no puedo cambiar la convención, ¿verdad? Pero sí como esta parte de, a mí no me gusta tanto, no sé qué piensen ustedes, yo lo cambiaría por características, porque al final pues, hay mucha diversidad y cada persona tiene ciertas características que van a, pues, construir quiénes somos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy importante de definir y es lo primero de donde yo quería partir. Entonces, tenemos que las personas con discapacidad tienen ciertas características que desafortunadamente el entorno en el que se desenvuelven no consideró y entonces, pues eso impide que se puedan desenvolver de manera adecuada. No quiere decir que las personas estén incompletas, que las personas no puedan, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchas ideas con las que a lo mejor crecimos o que todavía tenemos. Y digo, pasa, ¿no? Lo bueno es que hay estos espacios para hablar de esto y para repensar las cosas. Entonces, pues bueno, otra característica, pues ya vimos que entonces son, vamos a decir, características y no deficiencias, que son físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Y eso nos da la clave para esta conferencia, para esta sesión. Entonces, los tipos de discapacidad pues van a estar enfocados a estas características. ¿Cuáles son las discapacidades que conocemos? Igual, si me podrían ayudar, a lo mejor está un poco complicado, pero si me pueden ayudar compartiendo en el chat cuáles discapacidades conocen, se los agradecería muchísimo. A ver, discapacidad visual, discapacidad auditiva, motriz, ok, social, muy bien, ok, que muy bien, aquí ya ustedes me están dando la conferencia y está perfecto. Me gustaría también que pensáramos como como más en imágenes, ¿no? O sea, cuando ustedes les dicen una persona con discapacidad, ¿qué se les viene a la mente? Yo creo que sí hay como muchas imágenes con las que podemos asociar la discapacidad. Aquí ya están poniendo silla de ruedas. Sí, claro, una persona en silla de ruedas hasta es el simbolito oficial, ¿no? De persona con discapacidad. Muy bien. Alguien que usa lentes, ok, lentes oscuros, me imagino que a eso nos referimos, ¿no? Bastón, perro guía, ok. Entonces, vamos viendo como qué tipo de discapacidades son las que están más como en nuestra imagen, pues instantánea, ¿no?
¿Algún síndrome genético? Ok, claro, muy bien, muy, muy bien, buenísimo. Pues sí, conocen muchas discapacidades. Gracias por compartirlo. Entonces, pues bueno, partiendo de esto, vamos a ver cuáles son. Eh, Ustedes van a poder, si se meten a googlear tal cual, así de tipos de discapacidad, seguramente van a encontrar eh, muchas respuestas distintas. Hay algunas personas que sostienen que son 6, que son 8, que son 5, que son 4, y la verdad es que eso es muy variado. Yo les voy a dar mm, pues las que yo considero como esa base para comprender la discapacidad, y les voy a hablar de las otras que a lo mejor también ustedes pueden encontrar también. Em, entonces, pues bueno, las 4 principales que sí o sí vamos a encontrar siempre es la discapacidad motriz o física, que pues digamos que es la que asociamos principalmente con las personas usuarias de silla de ruedas, ¿no? Obviamente esta discapacidad pues está enfocada a el funcionamiento físico, en donde podemos encontrar que tienen ciertas características físicas que quizá pudieran impactar en su movilidad, en su destreza, en su fuerza, en la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí creo que el nombre es muy evidente. eh, y nos lo dice, ¿no? La discapacidad que tiene que ver con algo del movimiento, algo de motor del cuerpo. Por otro lado, está la discapacidad sensorial, que pues tiene sus características principales en las funciones sensoriales. Y aquí principalmente nos enfocamos en dos, que son como las más conocidas, ¿no? Obviamente es la discapacidad auditiva y visual, que ya muchos de ustedes compartieron aquí. Entonces, esa también es una discapacidad que digamos que tenemos como bastante presente en nuestras mentes, y que, bueno, obviamente, pues lo que implica es que hay alguna característica que más bien impide que la persona pueda percibir de manera total alguno de estos dos sentidos. Y posteriormente está la discapacidad psicosocial. Aquí a lo mejor ya nos estamos metiendo a, pues no sé, algo mucho más tricky, ¿no? Incluso déjenme contarles que antes del 2006, que fue cuando se creó la convención, no existía esta clasificación. Nadie hablaba de la discapacidad psicosocial. Entonces, digamos que es un término bastante nuevo, que apenas está como integrando a esta parte y que apenas está hablando de ello cuando pues ha existido durante miles y miles de millones de años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con características de la mente, incluso también lo podrían encontrar como una discapacidad mental, este, donde pues va a tener implicaciones en las conductas adaptativas, que tiene que ver con cómo me desenvuelvo yo en el ambiente, cómo me adapto a los diferentes estímulos que se me presentan, y también pues todas estas cuestiones de socialización, cómo me desenvuelvo con las personas que me rodean. Y que bueno, pues aquí vamos a entender que las discapacidades sociales, psicosociales, normalmente las conocemos como trastornos mentales. Y entonces también ahí es interesante porque a lo mejor nunca nos habíamos puesto a pensar que un trastorno mental era una discapacidad. Entonces, bueno, pues ahí les digo, ya se va poniendo un poquito más truculento el asunto, y posteriormente ya nos vamos a la discapacidad intelectual, que también veía que aquí alguien lo había comentado. La discapacidad intelectual tiene implicaciones en las funciones cognitivas y también en las conductas adaptativas de las personas. Las funciones cognitivas pues tiene que ver con todo eso, de cómo adquirimos lo del exterior, cómo aprendemos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comunicamos, todas esas funciones
cognitivas tienen que ver con esto. Y bueno, pues esto lo podemos ver en temas, por ejemplo, de atención, de percepción, de memoria, resolución de problemas, también de socialización, etcétera. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos estas son como las 4 básicas. Les digo, hay algunas otras personas que te van a decir, no, es que la discapacidad sensorial no es discapacidad sensorial, más bien es discapacidad visual y discapacidad auditiva. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una diferencia. Hay otras personas que también incluyen la discapacidad visceral. La visceral tiene que ver con todas estas condiciones que pues surgen como en nuestros órganos, ¿no? Adentro de nuestro cuerpo. Entonces, a lo mejor algún padecimiento cardíaco, algún padecimiento, pues, de algún otro órgano, ¿no? Esta todavía, pues, les digo, como que no se habla mucho, no se conoce mucho, pero también es, y también existe, y también está, y hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a avanzar y les voy a ir platicando ya un poquito más de detalles de cada una de estas. Obviamente, pues si yo quisiera explicarles como todo sobre cada una de estas, pues quizá necesitaría 5 sesiones más. Entonces voy a tratar de acotar y de irme como a las generalidades, pero que nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor de qué se trata cada una de estas discapacidades. Entonces, pues bueno, empezamos por la discapacidad física o motriz. Algo muy importante que tenemos que saber, primero que nada, es que en México aproximadamente hay 7.7 millones de personas con discapacidad en México, nada más. Entonces, y esto también, digo, es un dato interesante, pero es un dato que también puede estar un poco ahí incompleto, porque cuando se obtiene este número es a partir de los censos. Y si le estamos platicando que todavía la discapacidad es un tema un tanto tabú, un tema un tanto del que las personas no se sienten cómodas de hablar, de externar, pues quizá hay muchísimas familias que no reportan en los censos que tienen un familiar con discapacidad, que lo siguen ocultando. Entonces, a lo mejor este número podría ser un poquito más grande. Y bueno, pues aquí tenemos que la discapacidad física o la discapacidad motriz, pues es el principal tipo de discapacidad en México. Y por eso decíamos, ¿no? Es como la primera imagen que se nos viene a la mente. A mí todavía me pasa que a veces cuando pienso en discapacidad, así, pienso en una persona usuaria de silla de ruedas. Y tenemos que el 37.7% de toda la población con discapacidad tiene esta discapacidad. También hay que tomar en cuenta, esto no lo puse aquí, pero dentro de estos 7.7 millones de personas que tienen discapacidad en México, la mayoría tiene más de una, o sea, tiene 2 o más discapacidades. Esto también es muy importante de considerar. Entonces, pues bueno, vámonos a las características tal cual de la discapacidad física. Las características principales pues tienen que ver con cuestiones del movimiento, como ya se los había dicho, de la movilidad, en donde pueden encontrar una disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros. Entonces, puede que a lo mejor sí pueda mover sus miembros, pero le cueste trabajo o le genere incomodidad, pero puede moverlos. O a lo mejor hay personas que pierden por completo la movilidad. Puede ser de sus piernas, puede ser de sus brazos, puede ser de todo su tronco. Hay muchas posibilidades. Y pues obviamente esto va a tener un impacto en la motricidad. La motricidad pues es todo lo que tiene que ver con mis movimientos, ¿no? Se divide en motricidad fina y motricidad gruesa. La motricidad gruesa es pues como todo lo que tiene que ver con caminar, correr, o sea, como movimientos mucho más amplios.
Y la motricidad fina pues tiene que ver con todo eso de, por ejemplo, si yo quiero ensartar un hilo en una aguja, si quiero escribir, si quiero, no sé, contar moneditas, todo eso ya es motricidad fina, ya son movimientos mucho más cortos que requieren un poquito más de coordinación, de pulso, etcétera, etcétera. Y cuando las personas tienen alguna discapacidad física o motriz, pues quizá esta motricidad puede verse afectada. Y pues bueno, esto también genera que las personas pues no puedan tener tanto control de sus movimientos. A veces algunas personas saben que tienen que controlar ese movimiento, quieren controlarlo, pero su cuerpo pues no les responde a lo que están pensando o a lo que desean en su mente, ¿no? Obviamente también pues dificultades, como les decía, para la coordinación, también temas de entender lateralidades, etcétera, etcétera. Y también pues puede haber una fuerza reducida, eh, a tal punto en donde pues ya eh, el miembro o la parte del cuerpo que tenga esta disminución, pues ya a lo mejor no pueda moverse y obviamente ya no genere ningún tipo de masa muscular, de fuerza, etcétera, etcétera, y pues ya no lo puedan utilizar. Entonces, bueno, normalmente vamos a ver que la discapacidad física la van a clasificar como en dos partes. Una tiene que ver, dependiendo el déficit de movimiento, esto quiere decir qué tanto trabajo me cuesta moverlo o no, que es lo que les decía, puede ser parcial o total. Y también otra clasificación es según la cantidad de miembros afectados, que aquí ya es cuando encontramos lo de la cuadraplegia, la paraplegia, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya dependiendo de cuáles son los miembros que no se pueden mover, pues se van haciendo estas clasificaciones. Y entonces pues ya vamos a ir a poder encontrar muchas cosas y que nos vamos dando cuenta que no solo las personas usuarias de silla de ruedas tienen una discapacidad física. Puede haber personas que a lo mejor tienen una discapacidad física y pueden caminar y no necesitan una silla de ruedas, ¿no? Como un elemento para desenvolverse en el medio ambiente. Puede que a lo mejor su discapacidad esté localizada en otra parte del cuerpo, en otro punto, y pues ahí es donde se va a ver afectado, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar al siguiente, que es la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial, pues igual, se caracteriza por la pérdida total o parcial de la percepción sensorial, es decir, de todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos, pues quizás se va a ver un poco atrofiado, ¿no? Quizá ya no va a funcionar de la misma manera. Y normalmente cuando hablamos de estas discapacidades, pues nos referimos, como ya lo veíamos, a la discapacidad visual y a la discapacidad auditiva. Entonces, de la discapacidad visual, tenemos que de estos 7.7 millones de los que platicábamos, 14% de estos son personas con discapacidad visual. Y la discapacidad visual es muy interesante porque muchas veces creemos que una persona que tiene discapacidad visual no ve por completo. Y resulta que no siempre es así. Hay muchas personas que sí tienen cierta todavía percepción de algunos elementos, de algunos estímulos visuales, pero ya no son tan claros, ¿no? Y entonces aquí lo clasificamos como ceguera, que es la ceguera total, la pérdida total de este sentido, y la baja visión, que también pues se conoce o se ha utilizado como el término de debilidad visual, que realmente pues a mí me gusta más decir baja visión, ¿no? Les digo, esas palabras de debilidad, de
falta, de déficit, todas esas como que a mí me siguen haciendo ruido. No sé ustedes qué piensen, ahí se los dejo. Pero bueno, entonces vamos viendo que no todas las personas con discapacidad visual pues tienen el mismo campo de visión, ¿no? Hay personas que sí distinguen ciertos estímulos, hay personas que sí llegan a ver ciertos elementos y hay otras personas que de plano no lo hacen y que incluso ya podemos ver que a lo mejor hasta esas personas ya tienen pues sus párpados abajo, ¿no? Y porque no los utilizan y demás, o no. Digo, es muy variado y hay, o sea, dentro de la discapacidad hay mucha diversidad. Eso también es muy importante que lo sepamos. Y pues bueno, aquí algo también que me parece bastante interesante y bastante relevante como de remarcar es que, bueno, sabemos que las personas con esta discapacidad utilizan mucho este sistema que se llama el sistema braille, que quiero creer que todos aquí lo conocemos, si no, pues bueno, es un sistema en donde a través de como relieves, que son puntitos, se va pues comunicando, ¿no? Alguna idea, algún título, algún libro y demás. Algo que pasa con el sistema braille, digo, está padrísimo, interesante, pero también nos vamos a dar cuenta, o cuando estudiemos más de todos estos temas, que no hay muchos recursos en sistema braille. Imagínense una persona de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud que quiere estudiar medicina. Sabemos que para estudiar medicina necesitamos un chorro de libros. Pues de ese chorro de libros quizá no van a haber un 100% de traducciones, por así decirlo, al sistema braille. Además de que es un sistema que es muy costoso. Entonces, pues bueno, eso también es algo interesante y es algo que debemos considerar. También hay otras herramientas de las cuales pues las personas con discapacidad visual han podido como ir utilizando. em, que son como más cuestiones auditivas, a lo mejor esto de los audiolibros, incluso las computadoras y los celulares ya más modernos tienen estos sistemas integrados en donde te van leyendo todos los elementos visuales que pues la persona no puede distinguir. Entonces, pues bueno, eso vamos a considerarlo porque también más adelante vamos a hablar de las barreras a las que se enfrentan estas personas día con día y que son estas barreras las que propician la discapacidad. Entonces, pues bueno, avanzando un poquito más a la discapacidad auditiva, pues ya ahí vemos que de estos 7.7 millones, igual el 5.3% de la población tiene esta discapacidad. Igual que en la ceguera, igual que en la baja visión, no lo podemos generalizar. No todas las personas que tienen una discapacidad auditiva tienen el mismo rango de audición. Hay personas que quizá tienen una debilidad auditiva, como se le dice, que quizá nada más es que no distingue como sonidos bajitos o a lo mejor algunas palabras no las puede identificar tan rápido, pero que normalmente pues se puede desenvolver como una persona oyente, es decir, una persona que pues escucha y se comunica como yo o como algunas otras personas aquí presentes, ¿no? Luego viene la hipoacusia, que aquí es cuando ya se empieza a perder un poquito más, pues, la percepción auditiva, ¿no? Sin embargo, aquí todavía las personas con hipoacusia pueden distinguir algunos sonidos fuertes, algún impacto o incluso si están en una multitud, pues pueden escuchar ruido, pero como tal ya no se está distinguiendo tanto lo que se dice o lo que se escucha tal cual. Luego viene la anacusia, que esta digamos que es la más complicada porque pocas personas hablan de ello.
incluso hasta dentro de la misma comunidad sorda, em, pues como que como que estas personas están en un limbo, porque no se consideran sordas profundas, porque todavía pueden distinguir algo, pero ya no pueden distinguir tan bien. Entonces es como si ya no escucharan, pero pues no es que no escuchen completamente. Entonces están, les digo, ahí como en un limbo, incluso para temas de identidad es un tanto complicado, porque no sé, muchas de estas personas están oralizadas, es decir, que saben español, pero no escuchan. Entonces no se pueden comunicar tampoco. Quizá pueden hablar, pero pues no van a recibir lo que la otra persona les esté diciendo. Y aquí ya se vuelve más complejo. Y luego está la sordera profunda, que esta pues ya tal cual es que casi no se escucha nada, ¿no? Es una pérdida ya mucho más total de la audición. Quizás sí pueden escuchar algo así chiquitito, les digo, como un sonido muy, muy fuerte, o a lo mejor si se cae algo muy, muy grande, puedan escuchar o sentir como algo, ¿no? Como una vibración, por así decirlo. Pero ya no hay, pues, tantos estímulos auditivos, ¿no? Que ellos perciban. Y bueno, también algo importante de la discapacidad auditiva es que normalmente, y lo que se esperaría, es que las personas con esta discapacidad se comunican a través de la lengua de señas. Datos muy importantes que tenemos que saber sobre la lengua de señas. Número uno, es una lengua y no un lenguaje. La lengua, lo que distingue del lenguaje es que la lengua ya es una serie de normas y de estructuras ya establecidas y acordadas en las que nos vamos a comunicar. Un lenguaje, pues, es todo lo que comunica, ¿no? Independientemente de si tiene o no una estructura, de si tiene o no una metodología, etcétera, etcétera, pues es todo lo que comunica, las señales que encontramos en la calle, a lo mejor algún ruido, el ruido que escuchamos de los semáforos, no sé si han escuchado que algunos semáforos suenan, eso es un lenguaje, pero una lengua ya es una estructura, ya es algo que está acordado y que está definido. Entonces, a partir de hoy, por favor, siempre que escuchen sobre la lengua de señas, díganle lengua de señas y no lenguaje. Otra cosa importante que tenemos que saber sobre la lengua de señas es que no todas las lenguas, o sea, no, la lengua de señas no es una lengua única. Esto quiere decir que tiene sus variaciones dependiendo del país y dependiendo de las diferentes localidades. Entonces, incluso dentro de México, en la lengua de señas mexicana, hay un chorro de variantes. Entonces, imagínense, también es algo bastante complejo. Y pues también otra realidad que tenemos que conocer sobre la lengua de señas es que no todas las personas con alguna discapacidad auditiva saben lengua de señas. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor nacieron en una familia de oyentes donde nadie sabe usar la lengua de señas y entonces pues no aprenden nunca, ¿no? Entonces también eso es algo muy, muy importante que debemos de tener en cuenta y que también la lengua de señas no es igual al español. Si yo quiero hablar algo en lengua de señas, no voy a seguir la misma estructura que seguiría yo en, en el idioma español, ¿va? Entonces, pues bueno, aquí también vayan pensando ustedes en qué onda con las barreras. Cada vez se vuelve más complejo este asunto, pero bueno. Y pues bueno, también tenemos que la discapacidad sensorial tiene causas genéticas, como su nombre lo dice, que ya viene en nuestros genes, digamos ya es hereditario. Otras causas que son congénitas, que tienen que ver a lo mejor con algo que sucedió durante el embarazo o durante el nacimiento de la persona, que puede generar que esta persona adquiera esta discapacidad. Y finalmente también las adquiridas, que a lo mejor esto pues tiene que ver más con alguna infección que tuvieron ya más
no sé, siendo adolescentes o a lo mejor, no sé, las personas adultas mayores, pues sabemos que también este sentido como que se va perdiendo, estos sentidos se van perdiendo, entonces pues también pueden llegar a un punto que sea una discapacidad, ¿va? Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Luego tenemos la discapacidad psicosocial. Como les decía, pues podemos eh, entender que este concepto pues es bastante nuevo, ¿no? A comparación de los otros. Eh, Hasta el 2006 no se hablaba de que era una discapacidad psicosocial, sino más bien se clasificaban a todas estas personas como enfermos mentales, como locos, como malitos de la cabeza, etcétera, etcétera. No se tenía como este nombre tan estructurado. Y pues también aquí es interesante que el 4.6% de la población total de personas con discapacidad en México tienen esta discapacidad social. Aquí a mí me parece bastante interesante este número. Yo la verdad no sé qué tan truqueado esté. Quizá yo podría atreverme a decir que puede ser un poquito, mucho más elevado. Pero obviamente también, si hablamos que la discapacidad es un tema tabú, pues la salud mental 10,000 veces más, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no están diagnosticadas, que no han tenido ni siquiera acceso a la salud mental, etcétera, etcétera, y a lo mejor pues no tienen un diagnóstico definido de alguna enfermedad o algún trastorno mental que puede considerarse como una discapacidad social. Y esto también se los digo porque se me hace como muy raro o sospechoso que tenemos que la depresión, que es uno de nuestros principales o más conocidos trastornos mentales, ocupa el primer lugar de causas de discapacidad en el mundo. Entonces, por eso les digo, como que ese 4.6 no me cuadra del todo. Pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende porque evidentemente es algo muy reciente de lo que todavía muchas personas no se animan a platicar, no se animan a hablar y mucho menos hay como un seguimiento, un tratamiento, un diagnóstico adecuado. Y pues bueno, esto tiene que ver con cuestiones principalmente de disfunciones, que vuelvo a lo mismo, esos términos, pero bueno, así es como se define, temporales o permanentes de la mente. Y que esto pues nos va a afectar en nuestras rutinas, en nuestras actividades cotidianas, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser cualquier cosa de cómo nos desenvolvemos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo interactuamos en el ambiente. Todas estas cuestiones tienen que ver con la discapacidad psicosocial. Y pues bueno, les digo, estas discapacidades pues principalmente son los trastornos mentales que pues hemos escuchado o conocemos, ¿no? Que puede ser la depresión, la ansiedad, a lo mejor los trastornos de la conducta alimentaria, em, los trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera. Esto al final se convierte en una discapacidad porque está generando que a lo mejor por las barreras que existen en la sociedad, la persona no se puede desenvolver eh, adecuadamente por estas características que tiene. Y bueno, finalmente pasamos a la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, a lo mejor hemos hablado un poquito más de ello, pero todavía hay como lagunas ahí de qué es la discapacidad intelectual, ¿no? Incluso hay muchas controversias de cómo clasificamos a las discapacidades intelectuales, por ejemplo, no sé, el espectro autista, ¿no? Que muchas personas dicen que es una discapacidad intelectual, otras personas dicen que es una discapacidad psicosocial, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo llevamos? Pues bueno, aquí todavía hay mucha controversia, van a encontrar muchas opiniones y pues bueno, lo que sí sabemos de la discapacidad intelectual es que el 9.5% de la población
con discapacidad en México tiene alguna discapacidad intelectual. Una de las más conocidas o de las que a lo mejor tenemos como más identificadas en este caso, pues es el síndrome de Down, ¿no? Esto pues tiene que ver con algún diagnóstico de una persona, más bien que acompañará a una persona por el resto de su vida. Y entonces aquí también hay que entender que no es una enfermedad. Cuando hablamos de el autismo, cuando hablamos de, y no digo que sea una discapacidad intelectual, yo pienso otras cosas, pero bueno, cuando hablamos del autismo, cuando hablamos del síndrome de Down o de cualquier otra discapacidad, no estamos hablando de enfermedades. Eso también es algo muy, muy importante de aclarar. No son enfermedades, son diagnósticos. Y ese es el término un poquito más adecuado para referirnos a esto. Em, pero pues si es un diagnóstico, es un estado que va a permanecer en la persona eh, por siempre, ¿no? Y pues bueno, esto obviamente se va a ver mucho en el desarrollo intelectual y del aprendizaje que pueda tener alguna persona. Muchas mm, muchos teóricos se han dedicado a estudiar pues cuáles son las etapas del ciclo de vida, cuáles son a lo mejor las características y los aprendizajes que deberíamos de tener dependiendo de cada etapa de nuestra vida, de cada edad que vamos cumpliendo. Y pues aquí, obviamente, las personas con alguna discapacidad intelectual no entran en estos rangos o en estos estudios que se han delimitado. Entonces, por eso se podría hablar de que no hay un desarrollo adecuado eh, de esta parte del aprendizaje o de las habilidades intelectuales. Por lo mismo también pues está causado básicamente por lo que ya comentábamos, ¿no? Las causas genéticas como el síndrome de Down, las congénitas que también tienen que ver pues antes del nacimiento o durante el nacimiento, a lo mejor hubo ahí falta de oxigenación o alguna cuestión, alguna complicación que hizo que la persona desarrollara alguna de estas discapacidades, las adquiridas, que también pues tiene que ver a lo mejor con pues que una persona no tiene acceso a los recursos necesarios para desarrollar y aprender como debería, ¿no? Y pues también causas sociales, que va muy relacionado con esto. Obviamente personas marginadas, obviamente personas que a lo mejor no tienen eh, qué comer o que están en situación de calle, pues no van a tener las mismas oportunidades para ir adquiriendo o ir desarrollando estos aprendizajes y este desarrollo intelectual, tal cual. Entonces, pues bueno, la discapacidad intelectual principalmente se ve eh, reflejada en tres puntos distintos, que pueden ser las habilidades conceptuales, que tienen que ver con cuestiones de memoria, de escritura, de lectura, incluso de habla, pues, o también puede verse reflejado en habilidades más sociales que tengan que ver con cuestiones interpersonales, de la relación con las demás personas, la conciencia de que otras personas existen o de que a lo mejor eh, cuáles son las emociones que siento o que siente otra persona, etcétera, etcétera. Y las habilidades prácticas, que tienen que ver ya más con cuestiones del cuidado personal, más conciencia de mí misma, organización de tareas, responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si pensamos en alguna persona con discapacidad intelectual, no va a tener el mismo desarrollo que otra persona, ¿no? O sea, podemos tener a dos personas con síndrome de Down y una a lo mejor sus habilidades sociales son súper desarrolladas y súper buenas y todo funciona como muy natural, pero a lo mejor la otra persona en donde tiene estas cuestiones de
limitaciones, por así decirlo, o de características, pues tiene que ver con esto mismo, ¿no? Entonces, dentro de la misma discapacidad hay mucha diversidad. Eso ya lo dije y lo voy a seguir diciendo porque es muy importante. Y pues bueno, rápidamente, como ya pudimos ver, pues entonces la discapacidad no tiene que ver tanto con las características de las personas, sino con las barreras que la sociedad ha impuesto eh, y que se siguen perpetuando, que impiden que estas personas se desenvuelvan en el día a día de una manera plena y en igualdad de condiciones. Entonces hay como 5 barreras principales que podemos observar de la discapacidad y que entonces van a generar pues ahí un tema bastante interesante, ¿no? En el desenvolvimiento de estas personas. La primera pues son las barreras físicas, que estas pues son yo creo que las más obvias, ¿no? Las cuestiones de accesibilidad a los espacios, podemos ver que son obstáculos estructurados en los entornos cotidianos de la vida, y que impiden o bloquean la movilidad o el acceso de una persona. Luego tenemos las barreras estructurales. Aquí ya también nos empezamos a meter con cosas más densas y más complicadas, pero que esto es lo que tenemos que poner atención, es en lo que tenemos que poner atención y es algo que tenemos que cambiar. Entonces, bueno, las barreras estructurales son aquellas que tienen que ver con todas las normas, las costumbres, la ideología basada en estos juicios de la normalidad, de lo que es normal y lo que no es normal, de lo que es bueno y lo que no es bueno, de lo que es sano y lo que es enfermo. Y pues esto obviamente ha sido sostenido por jerarquías de poder durante muchísimos años. Entonces, es muy, muy importante ver esto porque ¿qué es lo que pasa? Como son sostenidas por jerarquías de poder, pues entonces en todas las instituciones, hablando educativas, del gobierno, etcétera, etcétera, hasta en las familias, eh, estas normas, estas costumbres están y están súper, súper internalizadas. Y esto pues es una barrera muy, muy grande y muy difícil de atacar. Luego viene la barrera, las barreras sociales que tienen que ver con creencias que tenemos sobre la discapacidad, que van a generar estigmas, van a generar vergüenza o incomodidad hacia las personas con discapacidad. A mí me ha tocado escuchar muchas personas que tú les dices así de, ¿por qué no te acercas a una persona con discapacidad? Es que me da miedo, es que me da cosa, ¿no? Y es como de, pues, ¿qué te da cosa, no? Pero son igual, son creencias que se nos han enseñado y se nos han transmitido. No me gustaría que se sintieran mal si en algún momento ustedes han sentido o han pasado por algo así, porque yo creo que es algo que a todos nos enseñaron, desafortunadamente, ¿no? Pero justo entonces lo que nos toca es cambiar ese chip, ¿no? Ya nos lo enseñaron, qué mal, ya crecimos así, mal, pero pues podemos cambiarlo, ¿no? Y luego vienen las económicas, que obviamente pues aquí tiene que ver con el cero reconocimiento a los costos que implica la discapacidad y las necesidades económicas que tienen. Y esto tiene que ver también con el acceso laboral. Muchísimas personas que tienen discapacidad ni siquiera pueden tener acceso a un trabajo, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy problemático. Em, y finalmente las conductuales, que tiene que ver con comportamientos, con percepciones o con supuestos que discriminan a las personas con discapacidad, que lo podríamos nombrar como el capacitismo, ¿no? Que es el creer que una persona, por ser usuaria de silla de ruedas, no puede bailar, o que una persona con discapacidad visual no puede pasear o no puede usar el metro, ¿no?
etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, obviamente esto resulta de una falta de comprensión y de entendimiento y que también pues se generan juicios, prejuicios, estereotipos e ideas que normalmente son erróneas sobre la discapacidad. Ya para ir cerrando, aquí me gustaría hablar de algo que también es muy interesante, que son las discapacidades invisibles. Ya les conté, obviamente, pues cuáles son los tipos de discapacidad, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Pero resulta que dentro de esta categoría, no todas las discapacidades, digamos que son tan pues digamos que están en el mismo nivel o en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay unas que están mucho más invisibilizadas que las otras. Hay unas de las que ni siquiera se hablan. ¿Por qué? Por todas estas barreras que ya mencionamos. Y también tiene que ver mucho con esta concepción que tenemos sobre la discapacidad. Por eso yo les preguntaba al inicio cuáles eran las imágenes que les venían a la cabeza cuando hablábamos de discapacidad. Me dijeron personas usuarias de silla de ruedas, personas con bastones, con lentes oscuros, con perros guías, personas a lo mejor usando la lengua de señas, con algún implante coclear, etcétera. Pero a ver, nadie dijo una persona con depresión. ¿Y esto por qué pasa? Porque nadie lo ve, porque la depresión no tiene una característica física tan evidente, ¿no? O incluso en las discapacidades sensoriales. Hay muchas personas que pues no sé, una discapacidad auditiva, no utilizan ningún aparato y si lo vemos caminando por el parque, pues a lo mejor ni nos enteramos de que tiene alguna discapacidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos generando también un campo súper amplio para la discriminación, para la invisibilización, para la generación de más y más y más barreras. Entonces, esto es más complicado de lo que podría parecer, porque pues justo estamos propiciando que las barreras crezcan. Hay un capítulo, y ya lo voy a contar rápido, de una serie que se llama, ahí se me olvidó, Modern Love. Sí, es la de Nueva York, ¿no? Bueno, esta serie, si no la han visto, véanla, se las recomiendo. Y justo hay un capítulo de una chica que tiene un trastorno bipolar, me parece. Entonces, pues ella obviamente, dentro de las características de su diagnóstico, pues tiene como muchos cambios eh, en su comportamiento, en su forma de relacionarse y demás. Pero ella siente mucha pena y siente mucha vergüenza de decir cuál es su diagnóstico. Y entonces, obviamente, esto pues hace que nadie la entienda, nadie se quiera relacionar con ella, que las personas huyan de ella. ¿Por qué? Pues porque obviamente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Es súper rara, está loca, ¿qué le pasa? Ayer estaba súper bien y hoy está súper mal, hoy ni siquiera me contesta el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense qué complicado es para las personas con discapacidad, que a lo mejor su discapacidad no es tan visible, no tienen un bastón o no tienen una silla de ruedas que te diga, hola, soy una persona con discapacidad, pero que aún así sufren esta invisibilización, sufren estas barreras y sufren la discriminación. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que nos quedáramos con eso y que a partir de ahora empezáramos a pensar un poquito y empezáramos a tener en nuestra mente qué onda con las discapacidades y las discapacidades invisibles, las que no son tan evidentes. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, y ya, yo podría seguir hablando de esto, pero ya, suficiente. Rápidamente, me gustaría que cerráramos como con tres reflexiones muy, muy importantes a partir de esto que platicamos el día de hoy. Bueno, que yo les platique. Primero es el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Ninguna discapacidad es igual y nadie la va a vivir de la misma forma. Ninguna discapacidad, ninguna no discapacidad, o sea, entendamos que la diversidad somos todes.
La diversidad no es los diferentes. La diversidad es, sí, yo soy diferente, tú eres diferente y todos aquí somos diferentes. Y eso es lo que hay que valorar. No hay que seguir segregando y decir, ay, sí, los grupos diversos. Pues sí, grupos diversos somos todes, ¿no? Entonces, eso creo que es algo bastante importante y dentro de la discapacidad también es importante tenerlo en mente. No todas las personas viven la discapacidad de la misma manera. La segunda reflexión que me gustaría que nos lleváramos es que tenemos que hacer algo para eliminar estas barreras. Entonces, pues bueno, primero hay que identificar cuáles son las barreras que existen en mi comunidad, en mi familia, en mí mismo, misme, en el espacio en el que me desenvuelvo, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto a las personas con discapacidad y qué puedo hacer entonces para eliminarlas o para reducir su impacto? Y finalmente, pues el desarrollo de la empatía y la eliminación de prejuicios. La mejor manera de conocer sobre la discapacidad, y esto se los digo porque sí, puedo yo estar aquí, Aida, personas sin discapacidad, hablándoles de la discapacidad porque lo he estudiado, ¿no? Y se vale y está bien, pero la mejor manera de saber y de conocer sobre la discapacidad es acercándonos a las personas con discapacidad. Entonces, si tienen la oportunidad, hagan amigues con todas las personas con discapacidad y sin discapacidad del mundo. Eh, Esto nos va a ayudar a entender quiénes son, nos va a ayudar también a respetar lo que necesitan, sus necesidades, lo que quieren, lo que les gusta, etcétera, y no juzgarlas, que pues ya vimos que es una de las principales barreras. Entonces, pues bueno, yo con esto termino. Les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición de estar aquí. Les agradezco mucho por escucharme y bueno, aquí les dejo mi mail por si en algún momento tienen alguna duda o me quieren platicar de algo. Yo muy contenta les voy a leer. Gracias.